Hola amigos, mi nombre es Alan. Primero que nada quiero agradecer al canal de CodeJobs por abrirme las puertas a su audiencia y si no estás suscrito a este canal te invito a que te suscribas. Es un canal que tiene mucho contenido, es contenido muy bueno, de alta calidad y fue precisamente por eso por lo que decidí acercarme al canal y plantearles la idea de exponer este tema que ha estado creciendo mucho recientemente en el campo de la programación, que es la programación reactiva. Así que sin mayor preámbulo vamos a entrar de lleno lo que es y más adelante vamos a ver un poquito de código. Primero que nada vamos a empezar con las definiciones de qué es la programación reactiva. Primero que nada quiero aclarar que la programación reactiva es diferente a la programación dinámica. La programación dinámica es una clase de algoritmos, mientras que la programación reactiva es un paradigma de programación. Si nos fijamos en la etimología de la palabra paradigma, paradigma significa modelo, ejemplo, patrón, etc. Es básicamente un modelo a seguir o un patrón a seguir. Sin embargo, no quiero que te confundas con los paradigmas de programación. No son lo mismo a los patrones de diseño, son cosas completamente diferentes. Un paradigma de programación es un concepto mucho más abstracto que un patrón de diseño. Los paradigmas de programación son básicamente una manera de estructurar tus programas. Tienes diferentes tipos de paradigmas de programación. Tienes la programación imperativa, la programación procedural, la programación orientada a objetos, la programación funcional y finalmente la programación reactiva. Quiero abordar la programación reactiva basado en dos conceptos. El primer concepto es el concepto académico, en el cual no quiero invertir mucho tiempo porque desde mi punto de vista es un concepto muy ambiguo. Y el otro concepto del que quiero hablar es del concepto práctico, de la manera en la que un programador realmente haría uso de la programación reactiva en la vida cotidiana de programador. El concepto académico se basa en el flujo de datos y la propagación del cambio. Y si te vas a un libro o a Wikipedia, es exactamente lo que vas a leer: flujo de datos y propagación del cambio. Lo que no me gusta de ese concepto es que flujo de datos existe en todos los paradigmas de programación y la propagación del cambio existe en todos los paradigmas de programación. El concepto práctico es que la programación reactiva se basa en trabajar con datos asíncronos. ¿Qué son datos asíncronos? Bueno, para saber qué son datos asíncronos, primero tenemos que saber qué es algo síncrono. Cuando estás programando en los lenguajes de programación más comunes, casi todos son lenguajes de programación síncronos. Eso quiere decir que las instrucciones se ejecutan una después de la otra. En un lenguaje de programación asíncrono o que soporta métodos asíncronos, quiere decir que dos bloques de código, aunque visualmente se encuentren uno después del otro, no necesariamente se tienen que ejecutar de esa manera. Puede que se ejecute 5 segundos en el futuro o puede que no se ejecute para nada. Entonces depende de cuáles sean las condiciones para que ese bloque de código se ejecute. Y ese es un lenguaje de programación asíncrono. Por ejemplo, otro ejemplo sería de que si estás haciendo una llamada a una base de datos y supón que haces una llamada a la base de datos de manera asíncrona. Eso quiere decir que cuando estás programando, tu programa va a hacer la llamada a la base de datos, pero el programa no va a esperar a que la base de datos te envíe los resultados. El programa va a seguir con su ejecución, con la que ya tenía planeada hacer, y en el momento en el que la base de datos le envíe la información de regreso a tu programa, entonces tu programa va a regresar a donde empezó la ejecución de la base de datos y va a desencadenar otra serie de eventos, depende de cómo lo hayas programado. Entonces, esa es una manera de visualizar la programación asíncrona
contra la programación síncrona. En la programación síncrona, utilizando el mismo ejemplo, harías la llamada a la base de datos, el programa espera hasta que la base de datos te regrese la información y posteriormente continúa con la ejecución. Es generalmente como funciona PHP, por ejemplo. Entonces, si la base de datos se tarda 20 segundos en enviar la información, PHP se va a quedar 20 segundos esperando por esa información. Con respecto a JavaScript, que si JavaScript hace una llamada a una base de datos y esa base de datos se tarda 20 segundos en enviar la información, JavaScript continúa ejecutándose hasta el momento en el que la base de datos le dice, hey, aquí está tu información, entonces JavaScript regresa y desencadena otra serie de eventos. Entonces, esa es la diferencia entre síncrono y asíncrono. Y es en esa diferencia en la que la programación reactiva se fundamenta, se forman sus cimientos. La programación reactiva se basa en trabajar con datos asíncronamente. Sin mayor preámbulo, te voy a enseñar código para que veas la diferencia visualmente de la programación síncrona y la programación asíncrona y cómo puedes programar reactivamente tus programas. Este programa es un programa escrito de manera proactiva, no reactiva, proactiva. El objetivo de este programa es el de obtener usuarios de IDs de usuarios, almacenar esos IDs en un arreglo de IDs de usuarios y posteriormente enviarle notificaciones a cada uno de esos usuarios. La parte proactiva viene en la línea número 15. Como puedes ver, es un ciclo for y estoy iterando sobre todos los contenidos del arreglo de usuarios y en cada uno de esos elementos estoy utilizando el ID para enviar las notificaciones. Y esa es precisamente la parte proactiva, que yo como programador le estoy indicando a mi programa que vaya y observe los contenidos del arreglo del ID de usuario y en cada uno de esos contenidos envíe una notificación. ¿Cuál es el problema? El problema viene en qué sucede, que imagina que esto es una red social y tu arreglo de ID de usuarios está creciendo constantemente. Vamos a simular ese escenario con un set interval, que básicamente lo que va a hacer es que cada 3 segundos o cada 3000 milisegundos le vamos a agregar un ID de usuario nuevo al arreglo. Y nada más voy a agregar un mensaje para que nos demos cuenta que se está agregando un usuario nuevo. Listo. Si nos vamos en la parte de la consola, puedes ver que cada 3 segundos se dice agregando usuario y leyendo nuevos usuarios, agregando usuario y leyendo nuevos usuarios. Básicamente lo que está sucediendo es que esta función está corriendo y estamos viendo este programa y la longitud del arreglo de usuarios va creciendo. El problema es que este bloque ya no se está ejecutando. Ese bloque solamente se ejecutó una vez porque este programa fue hecho proactivamente. Nosotros proactivamente solicitamos e iteramos el programa y proactivamente enviamos las notificaciones. Claro que si quieres mantener este paradigma proactivo, podemos poner otro set interval aquí y podemos decir cada 5 segundos, por ejemplo, vas a correr este programa y listo. Entonces, con este bloque de código le estamos indicando a JavaScript que cada 5 segundos vamos a enviarle las notificaciones. Vamos a poner un mensaje aquí, enviando notificaciones. Y si nos vamos otra vez a la consola del explorador, ves que estamos agregando un nuevo usuario y estamos enviando las notificaciones y enviamos 2 usuarios. Y luego volvamos a enviar 4 usuarios y luego vamos a enviar 7 usuarios, etc. ¿Qué es lo que, y podemos empezar a hacer pequeñas optimizaciones, como por ejemplo, en este caso estamos iterando todo el arreglo de usuarios desde cero, y bueno, lo que podemos hacer es que podemos poner una variable que te almacene la cantidad de usuarios que tenías en un determinado momento. En este caso vamos a poner total usuarios y va a ser igual a la longitud del arreglo.
Y aquí, para no iterar sobre todos, podemos poner que si la longitud del arreglo actual es mayor a la de total de usuarios en el momento en el que leímos el programa, entonces vamos a enviar todos los usuarios nuevos vamos a enviar a todos los usuarios nuevos que han entrado desde que se ejecutó el programa. Esta lo vamos a total usuarios y aquí simplemente decimos que total usuarios va a ser igual a id usuarios.length. Básicamente lo que hice fue ponerle un poquito de reactividad al programa, que no es necesariamente reactividad porque el programa sigue siendo proactivo. La diferencia es que ahora no estamos iterando sobre el arreglo entero, solamente estamos iterando sobre los elementos nuevos que llegaron al arreglo y estamos enviando, si desde el momento en el que este bloque de código se ejecutó se han agregado 3 usuarios, entonces solamente esos 3 usuarios se envían las notificaciones. Pero a pesar de que te da la ilusión de que es un programa reactivo, sigue siendo un programa proactivo. ¿Por qué sigue siendo un programa proactivo? Porque nosotros proactivamente estamos obteniendo nuevos usuarios del servicio que estamos utilizando y proactivamente estamos recorriendo e iterando el arreglo y proactivamente estamos enviando esas notificaciones. Entonces te da la ilusión, es asíncrono, eso sí es asíncrono porque estamos utilizando setInterval, pero no es reactivo. Un programa reactivo funciona que en el momento en el que el arreglo de usuarios cambia, es en ese momento en el que se desencadena toda la serie de eventos. No lo programas proactivamente a que se ejecute en un plazo determinado o cada cierto segundo, cada cierto intervalo de tiempo. A continuación te voy a dar un ejemplo de un programa escrito reactivamente. Y este programa estoy utilizando una librería que se llama RxJS. No nada más existe para JavaScript, existe para PHP, para Java, para Groovy, etc. Y esto es esencialmente todo mi programa anterior. Como puedes ver, la librería Rx está utilizando un concepto que se llama observable. Este concepto viene del patrón de diseño observador. El patrón de diseño observador no es un patrón de diseño nuevo, es un patrón que tiene muchísimo tiempo de existir. El patrón de diseño observador básicamente tiene dos conceptos: el concepto de suscriptor y el concepto de publicista. Y la idea detrás del concepto del patrón de diseño observador es que el publicista puede ser en este caso el arreglo de IDs de usuarios. Y en el momento en el que el publicista tiene un cambio en su estructura interna, en ese momento le notifica a todos sus suscriptores que hubo un cambio y cada uno de los suscriptores puede desencadenar una serie de eventos. Ese es el patrón observador y, como te puedes dar cuenta, se utiliza mucho para facilitar la programación reactiva. Recuerda, eso es muy importante, que la programación reactiva tiene que ser asíncrona, pero también se manejan muchas cosas en tiempo real, no necesariamente, a diferencia del otro ejemplo que tenía, en el que estaba deliberadamente poniendo intervalos de tiempo para que una función se ejecutara y pudiera hacer operaciones proactivas. En la programación reactiva, esas operaciones suceden en tiempo real. Ahora te voy a mostrar el programa. Básicamente lo que hace es que estoy creando este arreglo de usuarios y estoy utilizando esta instrucción que se llama .next. El .next te lo puedes imaginar como un return, como el que está aquí. La diferencia es que tú nada más puedes poner un return por función. En dado caso de que si yo dijera return 2, este return en la línea número 10 ya no se ejecuta, porque la función se detiene en la línea número 9. En el primer return, ahí la función se detiene.
En cambio, en este observable yo pudiera poner leer nuevos usuarios.next y podría pasar un 10. Y este next se puede ejecutar y puedo seguir enviando nuevos valores. Entonces lo que sucede es que al momento en el que estoy enviando nuevos valores, el suscriptor, que es el que tengo en la línea número 21, ejecuta esta función anónima que tengo aquí resaltada. Entonces, con cada valor que le envío, automáticamente esta función es ejecutada. La única razón por la cual tengo un setInterval en mi observable es porque quiero simular un flujo de datos. Nada más, es una simulación, pero no es necesario que lo tenga. Esta podría ser una llamada a una API y esa API me está enviando información y en el momento en el que mi arreglo de ID de usuarios cambia, en ese momento este bloque de código se ejecuta. A continuación te voy a mostrar un programa un poco más práctico y un poquito más complejo. En este programa tengo un formulario sencillo y es un formulario donde puedo poner mi nombre, mi correo electrónico y puedo poner mi contraseña. Entonces mi contraseña es donde viene la programación reactiva. Tengo una validación que la contraseña tiene que ser 5 caracteres o más, entonces voy a empezar a escribirlos y listo. En el momento en el que la contraseña pasa mi validación, en ese momento quita el estilo de error y me dice que la contraseña es ideal. Y este es el código. En este momento vamos a ignorar el HTML y el CSS porque no importan, pero vamos a enfocarnos en el JavaScript. Como puedes ver, estoy creando un observable o un publicista a partir de un evento y este evento es el evento keyUp, que es el que me detecta cuando fue que presioné una tecla. Y a continuación estoy utilizando una evolución más del paradigma de programación reactivo, que es el paradigma de programación reactivo y funcional. Entonces en este caso voy a filtrar todos los eventos que vengan de un elemento de la HTML. Entonces estoy aquí creando más publicistas, más suscriptores. Y el que me interesa en este caso va a ser el evento que viene del elemento password, que es el que tengo aquí en la contraseña. Y ahora voy a crear esta suscripción y básicamente en el momento en el que el password me envíe el evento, en el momento en el que el password diga que hubo un evento, en este momento se va a desencadenar esta función. Entonces esta función va a ser la que va a determinar cuál es la longitud del password. En este caso, si el password es menos de 5, entonces va a mostrar el error que la contraseña es muy corta. O si es mayor a la longitud del password, es mayor a 5, entonces muestra que la contraseña es ideal y el nombre de la clase aplica la clase hasError, pero y si el password la longitud del password es mayor a 5 caracteres, entonces quita la clase hasError. Entonces lo puedes ver aquí, si agrego muchos caracteres, el mensaje me muestra que la contraseña es ideal y si los quito me dice que la contraseña es muy corta. Ahora, muchas veces no programas reactivamente para reducir el código porque puedes utilizar, puedes registrar event listeners que básicamente lo que hacen es escuchar por eventos y desencadenar una serie de operaciones que es normalmente como se utiliza. Puedes utilizar jQuery, puedes utilizar cualquier otra cosa. Hay diferentes alternativas para obtener el mismo resultado y unas son más válidas que otras, pero es simplemente un ejemplo en el cómo puedes utilizar la programación reactiva en un ejemplo del mundo real es un ejemplo de cómo puedes utilizar la programación reactiva en una página web, por ejemplo. E incluso Angular 2 utiliza esta misma librería RxJS para poder implementar todas las cosas reactivas que vienen con el framework. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado.
Nuevamente, el canal de CodeJobs tiene excelente contenido. Te invito a que el canal de CodeJobs tiene excelente contenido. Te invito a que te suscribas a ese canal. Y si te gustó este video, yo también tengo mi canal personal. Te dejo un link en la descripción. Y por favor, suscríbete a los dos. Si tienes alguna duda o comentario, déjamelo en los comentarios y yo con mucho gusto te respondo. Muchas gracias.